Amados irmãos, amadas Amados irmãs, hermanos, amadas hermanas, continuando a nossa comunhão nuestra comunión no Evangelho de João, en el Evangelio de capítulo Juan, 14, capítulo 14, vemos ahora en el versículo 22 lo siguiente. Disse-lhe Judas, Le dijo Judas, no el Iscariote: de onde procede, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros e não ao mundo? y no al mundo? Senhor Jesus, El Señor Jesús había dicho a ellos en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Judas no comprendía cómo podría ser que el Señor se manifieste a los discípulos y no al mundo. Él no comprendía que después de la venida del Espíritu habría una realidad espiritual, habría una comunión en el Espíritu y habría una manifestación del Señor de una manera íntima, personal y oculta a todos aquellos que amasen su palabra. Entonces él no comprendió. Entonces podemos ver, amados hermanos, amadas hermanas, que si nosotros realmente diéramos valor a la palabra de Dios, usando nuestro espíritu para vivir esa palabra, el Señor se manifestará a nosotros. Eso será algo muy, muy especial y dulce. Y el Señor continúa en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué versículo interesante y maravilloso. En el versículo 21 el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Eso quiere decir, aquel que ama al Señor tiene una característica. Él tiene los mandamientos. Él guarda la palabra del Señor en su interior y los guarda, esto es, vive esa palabra y obedece esa palabra. Ahora en el versículo 23, el Señor aborda el mismo asunto, solo con otro ángulo. Si alguien me ama o el que me ama, mi palabra guardará. Entonces podemos ver la importancia del amor al Señor y nuestra actitud para con su palabra. Si nosotros amamos al Señor, nosotros amamos su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra revela a nosotros su voluntad. Su palabra revela para nosotros lo que le agrada a Él. Su palabra nos revela lo que le da satisfacción. Lo que su palabra revela a nosotros es lo que Él espera de nosotros. Entonces, si nosotros amamos al Señor, tenemos una reacción para con su palabra. Nosotros guardamos su palabra. Nosotros obedecemos su palabra. Eso es algo asociado al amor. Podemos ver esto en el relacionamiento humano. Cuando un joven ama a una joven o una joven ama al joven, los dos están teniendo comunión. Cada palabra es una palabra dulce. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de la otra parte, nosotros tenemos el deseo de satisfacer esa voluntad. Entonces, eso es una relación de amor. Nosotros también para con la palabra de Dios tenemos y debemos de tener la misma actitud. Si nosotros amamos al Señor, nosotros debemos de guardar su palabra. Y el versículo 23 continúa, y mi Padre le amará. Nosotros podemos ver cómo nuestro Dios y nuestro Padre tiene placer cuando nosotros guardamos
su palabra. Cómo esto da un sentimiento especial. Cuando acá dice, mi Padre le amará, significa que hay una relación especial de amor. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto quiere decir que el deseo del Señor es morar con nosotros, porque Él tiene placer con nuestra presencia. Él tiene placer en estar con nosotros. Vendremos a Él y haremos morada con Él, el Padre y el Señor. Morada en nosotros, porque Él siente aquí, hoy yo soy bien acogido. Aquí yo soy amado. Mire aquí, hacer morada en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Este Dios tan grande y maravilloso. La alegría de Él no es vivir en los cielos. La alegría del Señor es morar en nosotros. Mire aquí, todo esto está ligado al amor y a la palabra de Dios. Amado hermano, amada hermana, usted ya vio la palabra desde este punto de vista. ¡Qué cosa tan maravillosa! Por eso vea qué importante es hallar las palabras de Dios y comer las palabras de Dios. Y ahora el versículo 24 habla el otro lado. El que no me ama, no guarda mis palabras. Quien ama, guarda. Quien no ama, no guarda. Esto es una seria advertencia. Si yo amo al Señor, yo amo su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra revela a Él mismo. Si yo amo su palabra, es porque yo amo al Señor. Si uno no le agrada a alguien, no quiere ni oír su voz, aquí dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y preste atención en este versículo, continúa diciendo, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mire aquí, el Padre habla al Señor y el Señor habla con nosotros las palabras que recibió del Padre. Por eso cuando nosotros amamos al Señor y guardamos su palabra, nosotros estamos guardando la palabra del Padre. Y por eso que el Padre queda tan contento. Palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Ahora, si yo no amo a Dios, yo no guardo sus palabras. Sus palabras para mí no tienen valor. Pero si yo amo, esas palabras tienen valor. Amados hermanos, amadas hermanas, el Padre envió al Hijo para hablar con nosotros. Mire qué amor de Dios, cuán grande el amor del Padre es. El Padre envió a su Hijo para hablar con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros comparados con Dios? Y Dios se importa en hablar con nosotros. Si usted quiere hablar con el presidente de Estados Unidos, usted va a tener oportunidad. ¿El presidente de Estados Unidos va a querer hablar con usted? No. Pero Dios quiere hablar con nosotros. Y Dios habla con nosotros. Él envió a su Hijo para hablar con nosotros, para hablar con usted y para hablar conmigo. Mire el valor que Dios nos da. Es porque Dios nos ama. Amados hermanos, amadas hermanas, ¡qué maravilla! Oh, yo amo al Señor. Por eso yo amo sus palabras. Estas palabras son las palabras que Dios habla para mí. Él envió a su Hijo
para hablar conmigo. Esto muestra que Él me ama y yo tengo valor delante de Él. Gloria a Dios.